Muchas gracias por esa introducción y por sobre todo haberme invitado a dar esta charla que con mucho gusto y muy felizmente la doy. Y pues nada, como dijo Mayra, estoy haciendo mi primer postdoc en Dinamarca y prácticamente estoy haciendo como trabajos que son como continuación de lo que trabajé en el doctorado, pero también he estado trabajando en otras áreas en colaboración, que les voy a explicar más adelante. Y me van a perdonar, pero tengo que introducir algunas palabras en inglés porque oficialmente no hay una traducción a muchos tecnicismos que estoy trabajando al español, así que por favor, perdónenme. Ah, bueno, vamos a un poquito de mí, pues como dijo Mayra, yo sí hice mi bachillerato en física y también hice como mi certificación en ciencias atmosféricas en la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez. Y después me fui a California, en donde obtuve mi grado de maestría en la Universidad Estatal de Los Ángeles, pero estuve trabajando mi proyecto de maestría en el Jet Propulsion Laboratory, en donde estas dos personas que pueden ver mi cursor, eh, el cursor del Sí, lo podemos ver. mouse. Gracias. Entonces ellos fueron mis supervisores. Después de ahí me fui al Max Planck Institute de Astronomía en Alemania, en donde esta figura que está aquí parada, él fue mi jefe. Y estuve trabajando mayormente con simulaciones hidrodinámicas con él. Y en eso continúo haciendo ahora mi posgrado o postdoc con Michiel Lamschreck, que es esta persona que está justo al lado mío en la foto de abajo. Y bueno, recién empecé este año, así que me faltan 2 años por terminar, pero no me quiero ir de Dinamarca. Bueno, continuemos. Um, como algunos me imagino que ya saben, la formación de estrellas consta de varias clases, varios procesos. Y de la forma en como nosotros los estudiamos, basado en cuánta energía por unidad de área, por unidad de tiempo, ellas emiten. Y pues nosotros, por esa información, nosotros podemos saber en qué tipo de fase está ocurriendo esa formación de estrella. Y como pueden ver, consiste de 4 tipos de clases. En la clase 0 vemos que la estrella apenas se está formando, pero está bastante rodeada de mucha nube molecular, de mucha nube de gas y de mucho también polvo, pero polvos pequeñitos. Estamos hablando de granos de micrómetro a esa magnitud. Después, una vez que esa nube está colapsando gravitacionalmente en el centro donde la estrella está formando, poco a poco se va formando a través de conservación de momento angular un disco protoplanetario, que es el disco que está rodeando la estrella y que todo ese material que está rodeando la estrella va poco a poco a chocar o acretar a la estrella, y así es como es un proceso de formación y evolución de la estrella, pero también el disco protoplanetario también está por su fase de evolución, y es ahí donde nosotros esperamos que se encuentran las semillas de formación de planetas. En esta clase en particular, uno, todavía el sistema está bastante, como digamos, rodeado de nube molecular. Esta nube molecular está rotando, está acretando en el centro y a medida que el material que está en el disco va acretando en la estrella, se forman estos como outflows o jets en bipolares. Vemos en los dos extremos de la estrella, lo cual es un signo de que el disco protoplanetario está acretando material hacia la estrella constantemente. Y bueno, una vez que se disipa esa nube molecular que está rodeando la estrella, podemos ver y apreciar con más detalle cuáles son esas estructuras que vemos en los discos protoplanetarios. Y ya eso es la clase 2. Y en la clase 2, en otras palabras, es la mejor clase, la mejor fase de la formación de estrellas, en donde podemos estudiar planetas. Y en eso me voy a enfocar en esta charla. Y después de esa clase, bueno, una vez que se forman ya los planetas, ya entonces tenemos el sistema solar formado. Bueno, en mi enfoque,
yo he estado trabajando en estos tipos de clases. He estado trabajando, perdóname, en el aspecto físico y químico de las protoestrellas, así como le llamamos a estas estrellas protoestrellas, eh, en esta clase 1. En particular, estuve trabajando con una que se le llama L1527. También he estado trabajando en outflows y en jets, que lo vemos en las dos clases. Y también en lo que mayormente me enfoco es en la evolución de los discos en la parte hidrodinámica, que en cada uno de estos aspectos voy a estar hablando en esta charla. Bueno, empecemos con la clase 1, la protoestrella. La protoestrella, así cuando nosotros los vemos a través de un telescopio, esto es lo que se ve. Y esto es una imagen que fue tomada por el telescopio Spitzer. El instrumento que lo tomó se llama IRAC, y esto es a un largo de onda a 4.5 micrómetros. Lo que estamos viendo ahora mismo es como polvo micrómetro, de tamaño de micrómetro. Entonces, el sistema es un sistema que tiene una inclinación de 90 grados. Entonces, digamos, estas áreas oscuritas que ven aquí es la parte donde está mayormente el disco, pero el tamaño del disco en esta imagen es como el tamaño de un píxel. Así que es bastante pequeño en comparación con el tamaño del sistema en completo. Y estas partes iluminadas que ven aquí de la protoestrella es lo que le llamamos el outflow. Y ese material está constantemente como extrayendo material hacia afuera, hacia al espacio interestelar. Entonces, también tenemos esta otra imagen, que es la misma imagen que vimos anteriormente, pero encima de eso tenemos también imagen o información del gas, que es el color verde y magenta que pueden ver. Y esas imágenes fueron tomadas, la del gas, fueron tomadas por otro instrumento que ahora mismo ya no existe. Se llamaba Karma, estaba en California, de hecho. Pero lo importante de este interferómetro es que se detectó este N2H plus gas con ALMA, que es otro interferómetro que hoy en día se utiliza bastante para observar estas regiones, no lo ha podido detectar. Entonces, pues fue bueno detectarlo. Y como pueden ver, es un gas que está prácticamente anticorrelacionado a este otro tipo de gas, que es el 2SO. Y el 2SO es un gas sumamente común, no tan solo en regiones de formación de estrellas y planetas, pero también es muy común a niveles interestelares, en galaxias, porque es un gas que es bastante estable en condiciones donde podemos encontrar condiciones un poco extremas, a un poco más altas temperaturas. Este gas está bastante estable. Entonces lo podemos ver en cualquier sitio. Y también, como pueden ver, también es un gas que está anticorrelacionado con el gas N2H+. Y eso nos dice mucho acerca de la química de que ocurre en estos tipos de formación de estrellas. Y bueno, y también en la parte anaranjada vemos que es la imagen que mostré anterior de Spitzer. Y bueno, ahí tienen más o menos una imagen completa. Ahora, en la siguiente foto, el James Webb Telescope tiró esta preciosa imagen de la misma fuente, de L1527, pero como pueden ver, hay mucho más resolución, por lo tanto se pueden observar mucho más detalles de la fuente que antes no podíamos observar ni entender. Entonces, como pueden ver, esta es la orientación actual del sistema. Como pueden ver, está rotado con 90 grados. Y en el medio pueden ver como esa línea oscurecida. Pues ahí es donde está concentrado el disco protoplanetario. Y como pueden ver, bloquea la radiación de la estrella central porque es una región que está altamente bloqueada por el material, polvo, por el gas. Entonces no la podemos ver. Pero sí podemos apreciar con bastante sutileza estos outflows que nos encuentro tremendo y precioso. Pero bueno, eh, en el caso mío, cuando trabajé con esta fuente, fue hace
fue durante mi maestría, eso estamos hablando como hace un poco más de 5 años. El paper se publicó en el 2021, eso no fue tan en el momento que hice la maestría porque hubo mucho trabajo que hacer, pero sí se aprendió mucho y se logró mucho también. Entonces, de la forma en como nosotros o las personas que trabajan con estos tipos de clase 1, protoestrellas, trabajan con modelos y al final quieren tratar de ver si los modelos, las predicciones, se parejan con lo que nosotros observamos. So, ese es como el ultimate goal. Entonces, claro, en mi trabajo, lo que yo realicé fue más la parte de modelar, especialmente tratar de predecir las abundancias de algunas moléculas con las que ya se han observado y comparar. Entonces, claro, de los modelos, nosotros una vez que obtenemos como estas fuentes están no tan solo rotando, la nubecita molecular que yo les dije que donde la estrella está rodeada, estas nubecitas moleculares no tan solo rotan, pero también acretan. Toda esa física y todas esas ecuaciones hidrodinámicas se incluyen en un modelo. El modelo resuelve las explosiones de fluido y a través de cierto tiempo que esperamos que la estrella, que es el tiempo de la estrella, el año de la estrella. Entonces, nosotros podemos determinar cuál es su densidad y cuál es la velocidad del gas. Y estas dos informaciones van a ser importantes para después entonces utilizarla como parámetros iniciales a un otro código aparte que se le llama transferencia radiactiva. Este código, que hay muchos códigos de transferencia radiactiva hoy en día, pero la idea principal de estos códigos es como tú darle, tú simular como una estrella, digamos, y tener una estructura física, digamos, en densidad y en opacidad, porque el polvo va a tener ciertos coeficientes o ciertas propiedades en donde cada vez que le da la luz a ese polvo, el fotón de luz lo va a absorber o lo puede irradiar. Entonces, toda esa información se pone como parámetro inicial en estos códigos de transferencia radiactiva y lo que vamos a hacer es que dejamos correr, tiramos muchos fotones a este modelo físico de nosotros y vemos qué fotones se irradian más. Entonces, lo que pueden ver aquí en la imagen, en los primeros 3 paneles de arriba, es como la temperatura, el perfil de temperatura a 2 dimensiones. So, en la escala X, en la escala Y es distancia. Y es distancia en unidades de unidad astronómica. So, imagínense que una unidad astronómica es la distancia entre el Sol y la Luna. So, estamos hablando que estas regiones de formación de estrellas corren bastante orders of magnitude durante su formación y evolución. Entonces, yo puse aquí la estrella como referencia para que tengan más o menos una idea. El sistema otra vez está inclinado 90 grados y las partes más brillantes o las partes más rojitas en estos 3 paneles de arriba muestran la temperatura y los 3 paneles de abajo muestran la densidad, la estructura de densidad a diferentes, otra vez, radios. So, a medida que vamos así como a los otros paneles, es como si estuviésemos haciendo un zoom out. Y de esa transferencia radiactiva, digamos como lo que obtenemos, el output, va a ser el perfil de temperatura. Y ese perfil de temperatura va a ser extremadamente importante junto con el perfil de densidad para nosotros poder predecir alguna abundancia de algunas moléculas, porque la química es bastante sensible a esos 2 parámetros principales. Y gracias a eso nosotros pudimos, con ayuda de un modelo químico que ya estaba desarrollado, pero que yo lo utilicé para implementar estas dos, la densidad y la temperatura, se pudo generar algunas abundancias moleculares que, que pudimos comparar con las que ya se han observado. Y en este panel lo que pueden ver son unas gráficas, no se preocupe si no lo entienden porque para nosotros igual es difícil entenderlo, pero estos son como gráficos o mapas de posición versus velocidad. Y a medida que nos vamos acercando al centro de la estrella, hacia la estrella que está en el centro, la velocidad aumenta.
Entonces tiene esta forma bien extraña, pero es porque hay una razón física, es porque todavía este sistema, este tipo de estrella que estoy modelando, todavía está colapsando material de la nube hacia el disco y hacia el centro. Entonces adquieren esa forma, esa estructura física. Y la idea principal es que estas moléculas, claro, la emisión de estas moléculas se pueden observar o interpretar o como una densidad de flujo con respecto a la velocidad. A velocidad porque estos sistemas no están estáticos, estos sistemas están o alejándose de nosotros o acercándose de nosotros. Así que hay un efecto Doppler que hay que tomar en consideración a la hora de evaluar estas emisiones de gases. Y resulta ser que basado en las predicciones que hicimos con ese modelo de química y esas temperaturas y densidades que se calculó, pudimos reproducir con bastante, yo diría, precisión algunas de las líneas de emisión de estas dos moléculas en principal que ya se han observado. Así que las líneas verdes corresponden a a la data, a las observaciones, y las líneas rojas corresponden al modelo, a las predicciones que nosotros realizamos. Y de igual forma se hizo con el C18O, C18O es como un isotópolo del CO, 12CO, y es bastante observado en discos protoplanetarios y muestra este tipo de gas, prueba regiones que son más densas en esta fuente. Entonces es muy importante estudiarlo porque entonces es como poder ver más a profundidad lo que está pasando. Y contrario al N2H+, este gas nos muestra más como la parte de la nube molecular. Así que en comparación, la predicción de nosotros con la data nos muestra que hay como un factor de 3, lo cual es bastante encouraging porque hay demasiados degrees of freedom a la hora de modelar. También hemos tenido que tomar en consideración ciertas suposiciones o assumptions en el camino, así que sea eh, comparable dentro de un factor de 2.53 es bastante cercano. Bueno, eso fue la primera parte. Ahora vamos para la otra parte, que es estudiar la clase 2, que son los discos protoplanetarios cuando ya la nube molecular está bastante disipada y podemos ver entonces con detalle lo que está pasando en el disco. Y como les había dicho, nosotros cada fase de formación de estrella, tú puedes estudiar cuál es la energía, la distribución de energía que ellas emiten. Entonces, imagínense si tenemos solo la estrella, no tenemos disco ni nube molecular entre medio, entonces la energía de la estrella va a estar bastante bien aproximada a un cuerpo negro. Pero cuando nosotros tenemos polvo entre medio y otros componentes, no va a ser tanto como un cuerpo negro, sino que vamos a tener un tipo de exceso. Vamos a tener más material en exceso. Y, por ejemplo, en este caso, así es como se ve la energía, la distribución de energía para estos tipos de clases donde estudiamos los planetas. La línea negra entrecortada va a ser la función del cuerpo negro de la estrella, y la línea sólida negra es la que correspondería a la de un disco protoplanetario, como se ve. Así que, ¿qué es ese material? ¿Qué está haciendo ese material en exceso en el disco? Bueno, eso está en estudio. Y una de las motivaciones por la cual estamos estudiando estos discos protoplanetarios es porque, a todos nos interesa saber cómo es que se forman los planetas. Y de hecho, no fue hasta la década del 95 cuando se descubrió por primera vez el primer exoplaneta orbitando alrededor de una estrella similar a de nosotros. Han habido demasiados avances en instrumentación y también en investigación para nosotros saber cuán frecuente era esto de la formación de planetas en otras estrellas que no están obviamente, en nuestro sistema solar. Y ha resultado ser que es bastante frecuente, y de hecho no tan solo eso, es que la estructura física y como nosotros creemos que se formó el sistema solar es bastante diferente a
conjunto a las otras cantidades de sistemas exoplanetarios que hemos visto hasta ahora. Así que a nosotros nos interesa saber, por qué somos tan diferentes a esos otros sistemas que se han descubierto. También nos interesa mucho, ¿existe vida? Que a todos también les interesa, ¿existe vida en otros planetas? Y vida de forma como existen algunos como biosignatures que podamos detectar en otros sistemas. Y bueno, y claro, ¿y cuáles son esas condiciones iniciales para nosotros entender cómo es que se forma la vida? Entonces, son preguntas que son extremadamente generalizadas, pero que cada una de estas investigaciones trata de llegar converger a la misma respuesta. Entonces, es todo poco a poco. Bueno, para los discos protoplanetarios, esto no es cosa nueva. Estos se han observado desde que el telescopio espacial Hubble se lanzó al espacio. Y esta imagen, por ejemplo, fue publicada en el 1995. Y como pueden ver, el telescopio Hubble es un telescopio, es óptico, pero también tiene otros instrumentos que observan a otros largos de onda. Estas imágenes son imágenes ópticas, así que lo que nosotros podemos ver, si nosotros vemos a través del telescopio Hubble directamente, es estas manchitas negras con un puntito brillante en el centro, que es donde la estrella se está formando, y la manchita negra, pues claro, es el disco protoplanetario que no podemos ver en detalle, pero sí sabemos que hay cosas pasando ahí. Y los vemos de diferentes inclinaciones. Esta otra imagen es una imagen de un disco protoplanetario donde podemos ver que el disco es bastante como anchito y vemos que, claro, hay algo en el centro que está brillando, que es la estrella que se está formando. Pero eso es todo lo que sabemos en el óptico. Ahora, este es como el otro instrumento del Hubble en el infrarrojo. Y en el infrarrojo, como son partículas pequeñísimas, estamos hablando de micrómetros, entonces podemos ver que estas partículas están mucho más extendidas espacialmente en las fuentes. Y como pueden ver, claro, hay algunas que trazan los outflows, como había mencionado, en la parte norte y en la parte sur de la estrella, pero también hay otras asimetrías que no son tan fáciles de explicar. Esta otra imagen es una imagen tomada por el instrumento SPHERE, que está a bordo del Very Large Telescope, que está en Chile. Y es una imagen también que es como de infrarrojo prácticamente, o le llamamos el scattered light. Y como pueden ver, hay una gran variedad de discos protoplanetarios que muestran diferentes estructuras. Podemos ver que es demasiado común ver que un disco tenga como anillos, que también tengan gaps, como también hay algunos que se han observado que tienen espirales, tanto en las afueras como hacia adentro también, así cerca de la estrella. Hemos visto emisiones de espirales en las partes internas. También vemos lo que llaman shadows, que son como estas sombritas que ven aquí en algunas, que hay varias teorías. Dos de las principales es que el disco interno está desalineado con respecto al disco externo, y eso se debe a ya sea una inestabilidad gravitacional, porque está más cerca de la estrella, o puede ser que haya algún planeta gigante orbitando cerca de la estrella y que pueda estar causando este desalineamiento. Y crean esos shadows. También vemos que hay algunos discos que simplemente son como unas elipses. Y si tienen una inclinación que es como casi edge-on, entonces podemos ver que tienen como la sombrita oscura en el centro, que se debe a la gran cantidad de material que hay en el midplane. Y bueno, y entre otras cosas también. La verdad es que estamos viendo una gran variedad de estructuras que no es tan fácil explicarlo con tan solo un proceso físico.
Este es un disco protoplanetario que a muy alta resolución que se observó en el 2016 o se publicó en el 2016 y la fuente se llama Eishel Tau. Y es un telescopio que fue tomado por interferómetro muy popular hoy en día que se llama ALMA, que significa Atacama Large Millimeter and Submillimeter Array. Que entre varias antenas es un interferómetro. Eso no es un telescopio como el Hubble, es un interferómetro en donde hay varias antenas que miran a una misma fuente. Y la luz que se obtiene se estudia, se limpia, se procesa hasta crear esta imagen. Y bueno, esta imagen fue observada a un tiempo, creo que fueron como 4 horas, eso es muchísimo, pero claro, es la primera fuente para estudiar a alta resolución y ver si podíamos detectar algún planeta formándose. Bueno, no se puede ver nada, como pueden ver, pero sí se aprecian mucho los anillos, muchos anillos y muchas también gaps, estas partes oscuras. Y bueno, esto impulsó a muchos científicos a crear teorías, a utilizar muchos modelos para tratar de predecir si cuál sea cuál sea el proceso físico que esté ocurriendo, si finalmente se podía comparar con esta imagen que estamos viendo. Y bueno, y después de esa vinieron otros programas, otros proyectos grandísimos para continuar observando estas formaciones de estrella. Y como pueden ver aquí, esta galería muestra muchísimos otros discos protoplanetarios con muchas estructuras también. Aquí en la primera vemos que es una binaria. Aquí vemos otros discos que muestran también como un solo anillo y después todo es como un poquito más suavecito. Aquí vemos otras como con espirales, tanto en el centro, así como en las partes internas, como también en las partes externas. Vemos algunos que tienen hasta asimetrías también, que eso no son tampoco tan fáciles de explicar, como es en este, que tienen como nosotros le llamamos un banana shape. Y bueno, pues todo esto ha sido, pues claro, ha impulsado, como les dije, a muchos científicos a tratar de entender el por qué estas estructuras. Si no vemos los planetas, ok, ya, pues entonces deja las puertas abiertas a que puedan ser otros procesos físicos que no tan solo sean planetas, ¿verdad? Y en eso es lo que muchas personas se están enfocando hoy en día. Bueno, pues esto es la parte como observacional. Hasta ahora lo que les he hablado es como la parte observacional de los discos protoplanetarios que hemos observado. Eh, y ahora le voy a hablar de otra área que también he estado trabajando, que es la de los outflows y de los jets en estas clases en donde se encuentran los discos protoplanetarios. Cuando nosotros estudiamos outflows y jets, primordialmente, al principio, antes de que existieran estos instrumentos ópticos con estas muy altas tecnologías para observar las líneas espectrales que estén resueltas espacialmente, se estudiaba lo que es el espectro solamente. Nosotros conocíamos de las fuentes primero por espectros, y estos espectros estamos hablando de una dimensión nada más, porque conocemos sus líneas de emisión y dependiendo de dónde está colocado el telescopio, a qué distancia de la estrella, entonces uno más o menos podía saber de dónde se estaban emitiendo estas líneas, pero era sumamente difícil, porque con un spectrum uno no puede saber con precisión exactamente de dónde vienen estas líneas de emisión. Pues bueno, este instrumento que se llama MUSE, que también está en este telescopio, o sea, Very Large Telescope, es un instrumento que contiene una tecnología muy buena, avanzada, en donde se le llama el Adaptive Optics y nos permite resolver estas líneas espectrales espacialmente. O sea que en otras palabras podemos ver espacialmente de dónde vienen estas líneas. Como puedes ver en esta imagen aquí a la derecha, donde dice Imaging, esta es la imagen. Este flujo o esta emisión blanca que ven corresponde a este espectro. Y como pueden ver, hay bastantes líneas
que no tan solo son las rojas que marqué aquí, porque fueron las únicas que pude estudiar, las demás out of my scope. Pero resultaba ser que estas líneas de emisión correspondían precisamente a este tipo de jet o outflow y que le corresponde a este disco que ya fue observado por el interferómetro ALMA, pero que muchas personas estuvieron interesadas en saber qué podíamos aprender acerca de esto, porque una de las formas que podemos conocer de la formación del planeta es también estudiar líneas de emisión, y desafortunadamente con este proyecto no encontramos ningún tipo de planeta, pero al menos encontramos otros componentes que sí resultan ser importantes para la evolución del disco per se. Y estas moléculas que ven aquí, como el H-beta, el H-alfa, O1, N2, el sulfuro, esas son líneas donde se encuentran en una región donde es altamente ionizada. La densidad es bastante baja, la temperatura es bastante alta y también tienen interacción con el campo magnético de la estrella. Entonces, claramente pueden ver de dónde viene ahora. Podemos entender. Y no es la única, claro, no es la única imagen, o sea, O1, este largo de onda no es el único, no es la única imagen que vimos, también se puede apreciar el mismo jet, el mismo outflow a diferentes largos de onda que tienen como un grosor un poco diferente. Y esto nos ayuda a entender un poco como la morfología del sistema. Si nosotros sobreponemos este outflow, este jet encima del disco que fue observado por ALMA, otra vez a largo de onda milímetros, podemos estudiar, bueno, cuál es por ejemplo, la inclinación de este jet con respecto a la inclinación del disco en milímetros, y si están bien alineados, o sea, si están como 90 grados respecto el uno con el otro, entonces nosotros podemos estudiar si están inclinados, si el disco interno está inclinado o no. En nuestro caso, ninguna de las fuentes que estudiamos, todos los discos, el disco interno de esta fuente estaba bastante bien alineado con el disco exterior. Eh, pero bueno, pero fue algo muy interesante en ver. No tan solo eso, pero de estas líneas de emisión nosotros también podemos estudiar el perfil de velocidad, y el de estos outflows y jets vemos que la velocidad es bastante alta. Y una de las cosas que, por ejemplo, el supervisor mío en el doctorado quería ver es si podíamos ver como hay un componente que se llama vientos, podíamos ver vientos prácticamente, vientos de fotoevaporación. Y los vientos de fotoevaporación es un mecanismo que ayuda a la dispersión del disco protoplanetario. Eso es un mecanismo muy importante en la evolución del disco protoplanetario, y los vientos ayudan como a simplemente sacar material del disco y que se disperse muy rápido. Mi jefe estaba interesado en eso, pero lamentablemente debido a la poca, digamos, resolución espectral del instrumento, nosotros no pudimos resolver ese componente, pero sí pudimos resolver el outflow y el jet. Y de hecho hice otro análisis después que publiqué esto, y sí podemos ver las partes más bajas, los vientos, pero otra vez, podemos resolver los vientos espacialmente, pero no espectralmente. Y creo que no puse la imagen en la presentación, pero bueno, perdonen esa. Estudié varias fuentes, no tan solo fue esa que vieron, también estudié algunas otras, y como pueden ver, esos outflows, esos jets tienen diferentes morfologías dependiendo del sistema. Y bueno, y tienen muchos de ellos tienen bastante emisión, que es casi comparable como con el tamaño del disco en milímetros, lo cual no, como que nos preguntamos si esto es como cuán grande es la influencia del campo de radiación que estos jets tienen, o estos outflows tienen en la superficie del disco, porque si es la radiación, si emiten bastante radiación y llega a la superficie del disco, esto puede ocasionar bastantes como vientos de fotoevaporación, que era lo que estaban explicando. Y bueno,
Y esto es una de las formas, esto es una de las áreas también que es bastante activa hoy en día, pero otra vez, es un poco difícil cuando no tenemos como necesariamente la capacidad en instrumento para poder resolverlo. Bueno, en términos de la estructura vertical del disco, que esto es más bien lo que yo me estoy enfocando, sabemos que dependiendo del tamaño del grano, del polvo, los polvos que son como más grandes van a estar más concentrados en el plano medio, y los más pequeñitos van a estar un poco más difusos. Los más pequeñitos, digamos tamaño micrómetro, van a estar bastante acoplados, bastante bien acoplados al gas. Entonces, pero su extensión va a ser mucho más, digamos, más grande que la de los granos grandes que están más concentrados en el plano medio. Entonces, eso es lo que esta imagen, este cartoon image quiere mostrar. Y como vemos aquí en esta otra fuente que se encuentra en la parte de arriba derecha del slide, TW Hydra muestra precisamente cómo el panel del medio es la imagen del continuo en milímetros, es bastante pequeño comparado con los granos que son pequeños en micrómetros. Y como tiene también diferentes estructuras, también es muy diferente al gas. Y el gas es como más como extenso en comparación con los otros componentes en polvo. Y bueno, esto también, más allá de tratar de entender por qué las estructuras y cómo está una conectada con la otra, tenemos que ver diferentes posibilidades que pueden estar ocurriendo en el disco. Eh, eh, la respuesta favorita o lo que todos queremos ver es los planetas, pero claro, como no vemos los planetas directamente, entonces tenemos que estudiar también otras posibilidades que puedan causar, otros procesos físicos que puedan causar las mismas estructuras. Y en esas están como que las inestabilidades, como que sabemos que en la atmósfera, la atmósfera pasa por muchísimas inestabilidades, ¿verdad? Baroclínica, inestabilidades, bueno, eh, sabemos que hay muchísimas. Y lo mismo pasa en los discos protoplanetarios porque estos son regiones donde hay gas, hay fluido, pero también tenemos concentración de polvo que están pasando por un proceso de evolución y de crecimiento pues, para formar los planetas o otro cuerpo celeste. También tenemos que estas fuentes pueden estar influenciadas por otras fuentes externas, como por ejemplo las binarias. Sí, las dos pueden tener discos protoplanetarios y pueden estar interactuando el uno con la otra. Y también tenemos, que algunas fuentes, la nube molecular que rodea la protoestrella también es otro componente importante que está inyectando material, claro, al disco protoplanetario. Entonces tenemos que tener en consideración cada uno de estos componentes para tratar de entender bien lo que nosotros estamos observando, porque es bastante diferente. Y bueno, una de las teorías eh, para que se formen los planetas es que el polvo, desde que el polvo está, digamos, en el espacio interestelar, pasa por un proceso de crecimiento, pero no por sí solo, sino tiene que haber también otras formas que estén influenciando a esos procesos. Y una de ellas es como, claro, si tenemos una estrella que se está formando, esta estrella va a emitir cierto tipo de radiación que va a afectar la composición de estos polvos. Estos polvos no tan solo van a estar, tú sabes, estos polvos también van a estar interactuando con polvos de sus tamaños o más grandes y van a colisionar o van a sufrir turbulencia, van a sufrir destrucción también. O sea, son muchos procesos. Entonces, pero obviamente sabemos que una de las formas para estudiar formación de planetas es estudiar las fuentes en diferentes largos de onda. Sabemos que de micrómetro, a medida que va creciendo el polvo, se va
a unir y lo vamos a poder observar en el milímetro. Una vez que el milímetro, no sé, pasan procesos de crecimiento en el milímetro, sabemos que se van a poner más grandes y lo podamos observar ahora en el centímetro. Ya más allá de centímetros, lamentablemente no sabemos bien lo que está pasando, no podemos saber bien lo que está pasando porque los instrumentos prácticamente se limitan a observar qué es lo que está pasando a este rango métrico. Y obviamente después podemos observarlo ya con los exoplanetas, los planetas ya formados. Pero esta fase es sumamente, digamos, difícil de entender y necesitamos modelos para entender la parte física. Este es un ejemplo de este disco que se llama MWC 758 y como pueden ver no está a escala, pero como pueden ver en el micrómetro se observa de que tiene unas tremendas espirales gigantes y cuando lo miramos en el milímetro con el interferómetro ALMA, vemos que no tiene, las espirales desaparecen, vemos que tiene un anillo aquí en el centro, tiene como una concentración de polvo saturada comparado con el resto del eje asimétrico. Y también tenemos otro componente de densidad saturada en las partes externas. ¿Qué es lo que hace que se vea así? No sabemos bien. Pueden ser planetas, pueden ser no planetas, o pueden ser planetas en combinación con otros procesos. Eso es lo que no sabemos. Este disco también se observó con otro interferómetro que observa a largos de ondas que son un poquito más grandes. Y como pueden ver, mucha de la estructura desaparece, pero esta manchita azul que ven aquí arriba es lo que correspondería a la misma localización donde se encuentra esta región de sobredensidad de polvo. Entonces, lo que implica que en esa región está ocurriendo, el polvo está creciendo, hay una evolución del polvo. Entonces, probablemente se estén creando planetesimales, que son como un término que utilizamos para referirnos a algún cuerpo celeste que tiene un tamaño de más o menos una fracción de kilómetro. Y un ejemplo de eso, como lo vemos hoy en día, son los cometas o los asteroides. Pues eso cuenta todavía como un planetésimo. Bueno, y así sucesivamente pasa en todos los discos protoplanetarios. Como había mencionado, como les había mostrado tantos discos protoplanetarios, pero ¿dónde está el planeta? Bueno, no encontramos los planetas, solamente hemos encontrado planetas en un sistema y ese sistema se llama PDS-17 y la primera vez que se encontró el planeta fue detectado con este instrumento SPHERE en Scatter Light y pueden ver que el planeta se encuentra, es como esta manchita iluminada aquí que se encuentra. Y eso fue tremenda noticia para la comunidad, porque al menos tenemos un sistema en donde sí podemos comprobar que los planetas sí ocasionan gaps, que sí pueden ocasionar anillos, y que no tan solo eso, pero que un año más tarde también se detectó el segundo planeta en el mismo disco protoplanetario, pero que se encuentra bien cerquita al borde del anillo externo. Perdóname otra vez. Y este se observó en el largo de onda milímetro. Así que enhorabuena. Y aquí lo observaron otra vez, lo publicaron en el 2021, lo observaron con el interferómetro ALMA a muy alta resolución, a mucho tiempo de exposición, y pudieron encontrar el segundo planeta que es un puntito, un puntito iluminado. Está un poco separado del anillo interior, del borde del anillo exterior, perdóname. Así que, y se pudo confirmar, no tan solo se requiere de la detección en el milímetro, en el scatter light, pero también se requiere, para uno probar y determinar que es un planeta, también se requiere que haya evidencia en
¿cómo les digo? En H-alfa. H-alfa es un gas que, como les había dicho, es un gas que es altamente ionizado y, y si el planeta está acretando material del disco a su centro, a su core, va a haber emisión de H-alfa. Entonces se pudo comprobar de que sí, efectivamente los dos planetas están acretando material. Y bueno, así que no sabemos si esto en el futuro pueda ganar un premio Nobel, porque antes de esto no se sabía bien cómo, no se sabían si habían planetas en otros sistemas solares. Entonces, que este descubrimiento eh, se haya dado enmarca una nueva era de estudiar otros sistemas solares con posibilidad de si es que existe vida o no. Entonces, es bastante importante. Muchos de los modelos que se utilizan en el campo tratan de entender las estructuras, ¿cierto? Y hay un modelo en específico en donde tú tienes la estructura de densidad del disco definida, tú insertas un planeta en un punto como de superdensidad que va a medida que va evolucionando el disco, va a crear un gap y después se estudia la morfología del sistema. Es un poco simplificado el problema porque la realidad es que el disco protoplanetario son más que un planeta, eh, pero al menos han habido ocasiones o ejemplos en donde utilizando estos tipos de simulaciones en el gas se han podido reproducir las mismas estructuras que nosotros observamos. Y este es un ejemplo en donde la persona que publicó este paper puso un planeta en esta localización, hizo correr el modelo y reprodujo la misma estructura en el gas que en lo que se ha observado. Y este es el dust continuum otra vez con interferómetro de ALMA. Pero claro, como les dije, eso no es tan solo eso lo que está pasando. Y recientemente hubo otro proyecto gigantesco en donde se dedicaron a observar ahora no el continuo en milímetros, pero ahora en el gas. Y en el gas uno espera que haya mucho más información que en el milímetro, porque en el gas uno puede estudiar mejor la química del sistema. Entonces, aquí como pueden ver, la morfología del gas es mucho más compleja. Requiere de muchos modelos y de hecho todavía no es que se llegue a un acuerdo como a un acuerdo en general, digamos, de qué es lo que está pasando en estos discos. Pero tampoco en el gas vemos planetas detectados, al menos no en estas imágenes. Así que, ¿qué es lo que está pasando? Pero sí sí puede existir una posibilidad de que podamos encontrar una posible detección de un planeta. Y eso es observando, por ejemplo, en este caso, observaron el 12CO en esta fuente, aquí está el continuo en milímetros, y esta emisión que ven en anaranjado es la emisión del CO, que es constante en velocidad. Entonces tiene esta morfología un poco extraña, pero imagínense que esta es la emisión del gas a misma velocidad. Y cuando existen estas partes donde hay como un kink en el perfil del gas, entonces es una región en donde es posible que haya algún cuerpo o un planeta que esté ocasionando ese kink, porque el planeta también va a estar acretando gas en su centro. Y resultó ser que es en ese puntito que ven ahí, color azul, precisamente coincide con la posición de un gap en el continuo. Entonces, claro, esto llamó mucho la atención a las personas que estudian planetas en este field, porque ahora existe un nuevo método para que pueda ayudar a detectar planetas, aunque no veamos el planeta directamente, porque el planeta, ya tú sabes que tenemos el disco protoplanetario que emite demasiada radiación y que nos puede estar opacando la radiación del planeta en el disco. Así que son muchos, como, digamos, como
los problemas que tenemos que sobrepasar para poder detectar el planeta directamente. Otra parte de cómo tratar de explicar la formación del planeta y las estructuras que vemos en el disco es viendo o estudiando y analizando las inestabilidades, posibles inestabilidades que puedan ocurrir en el disco. Solamente voy a hablar de dos de ellas porque hay muchísimas inestabilidades. Voy a hablar de dos principales, que una es lo que le llaman en inglés el streaming instability, que es la que se conoce hasta ahora, que es la precursora de la formación de planetas. Y de la forma en cómo funciona es que entre el polvo y el gas hay fricción, de esa fricción se acumula un poco el polvo y del polvo, a medida que va ejerciendo un poco más de fuerza gravitacional con eso alrededor, va atrayendo más polvo y más gas y así es como se va formando estos puntitos, estos clumps de polvo y gas. Entonces, una de las inestabilidades en donde pensamos que ayuda o es como la fuente principal de formación de planetas. Está esta otra inestabilidad que fue en la que yo me enfoqué durante mi doctorado, y esto es solamente en el gas. Esta inestabilidad no es una inestabilidad local, es una inestabilidad que realmente opera en todo el dominio del disco protoplanetario. Y cuando hablo de dominio, dominio en radio y dominio en vertical también. Y claro, está caracterizada por una inestabilidad que se caracteriza por perturbaciones de velocidad, porque como tenemos estratificación en densidad en el disco, a medida que vamos subiendo en la vertical, hay estratificación de densidad, hay estratificación de temperatura. La entropía, el gradiente de entropía no va a ser constante, va a ser variable y crea este tipo de inestabilidad. Estas líneas que ustedes ven en el videíto son parcelas de gas y esas parcelas de gas se mueven hacia arriba, se mueven hacia abajo, se mueven hacia arriba, se mueven hacia abajo. Entonces esa es la característica de esa inestabilidad. A estas simulaciones de alta resolución, la inestabilidad crea estos eddies en el centro o en la interfase entre el movimiento del gas, lo cual se desconoce hasta el momento si es que tiene algún tipo de implicación en la evolución del polvo, etc. Bueno, pero es inestabilidad importante porque los discos hasta ahora se saben que sí necesitas un grado de turbulencia para transportar material del disco de afuera hacia adentro, etcétera. Entonces, las turbulencias sí son reales. Es eso que es como un must exist en estos discos. Bueno, y ahora estoy poco a poco, voy a terminar ya mismo. Esto es lo que estoy haciendo ahora mismo acá en el trabajo que tengo en Dinamarca. Ahora estoy acoplando partículas de polvo en las simulaciones de gas porque queremos ver cuán efectivo es este tipo de inestabilidad que le llamamos, perdona que no les dije anteriormente el nombre, en inglés se le dice el Vertical Shear Instability o la VSI. Queremos ver cuán influyente es la VSI en levantar el particulado hacia arriba. ¿Y por qué? Porque nosotros sabemos por estudios de composición de cometas y de hecho también de meteoritos, sabemos que hay mucho material de polvo que ha sido como, digamos, como puro o que tienen una composición que no ha sido alterada por procesos de destrucción en el disco. Entonces, esta composición, este material como puro ha pasado del disco, de la nube al disco, del disco a estas rocas, a estos cuerpos celestes. Entonces, como una de las teorías, por ejemplo, que se conoce de la existencia de agua en el planeta Tierra es que hubo un impacto de un cometa que trajo el agua a la Tierra. Entonces, una de las ideas es tratar de entender, cómo es que ese cometa tuvo agua en principio y cómo fue ese transporte del cometa, porque estos cometas hasta ahora se sabe que se originaron en las partes muy externas del disco protoplanetario
y que después poco a poco fueron viajando de la parte exterior al interior. Y bueno, una de las formas es saber cómo y por qué su composición. Bueno, y hasta ahora lo que estamos tratando de hacer es como que predecir cuáles son los diferentes tipos de procesos de destrucción. Y aquí muestro tres solamente, que es como estas reacciones químicas son tres. Una que depende de la temperatura, y estas dos que dependen del campo de radiación, especialmente por el ultravioleta. Y bueno, y lo que ven en color violeta es el tiempo que se demoraría la partícula, perdón, claro, la partícula en ser procesada. Por ejemplo, las partes violetas oscuras, que está a 10 a la menos 6 porque está en una escala logarítmica y a una unidad de 1 millón de años, estamos hablando de que en estas partes oscuristas la partícula estaría procesada dentro de un año. Estaría muy bien afectada, ya sea por temperatura o por rayos ultravioleta, a estas alturas del disco. Bueno, y así sucesivamente podemos más o menos saber cuánta cantidad de polvo en el disco, ¿verdad? En su formación, estuvo influenciada por estos procesos de destrucción y entonces, qué cantidad fueron incorporados en estos cuerpos celestes que hoy en día vemos en el sistema solar, que son los cometas y los asteroides. Bueno, y ya esto es lo último, se los prometo, ya me pasé de hora. Como les había dicho, también estos discos protoplanetarios sufren o interaccionan con otros sistemas también. Por ejemplo, si estamos hablando de un sistema binario, los sistemas binarios, si no están tan lejos el uno con el otro, van a interactuar y van a crear estructuras también. Y también tenemos que hay algunos discos que todavía muestran evidencia de que todavía tienen un poquitito de remanentes de la nube molecular que los rodeó en la clase 1. Y esto también puede afectar mucho la composición del disco externo, por ejemplo, porque todavía apenas hay material cayendo al disco. Y bueno, lo último que les voy a hablar del James Webb es que recién este año hubo un paper, ahora con el James Webb, nosotros podemos estudiar las partes internas de los discos protoplanetarios que en otras ocasiones pasadas no habíamos podido porque simplemente no tenemos la resolución. eh, y ahora con el James Webb que está en el espacio, esto no es un problema. Y hemos podido detectar, aquí lo más importante del espectro que ven a mano izquierda es que hay demasiadas líneas de agua, que son las líneas de emisión azul que ven aquí. Y eso se detectó en las partes internas de un disco, que es este disco que ven aquí. Y bueno, y esto tiene implicaciones importantes porque nos muestra de que hay tanta agua en las partes internas del disco, lo que significa que el agua que está en forma sólida o en forma de hielo en las partes externas está viajando bastante hacia las partes internas. Y cuando pasa esta línea entrecortada negra, es la línea digamos, de hielo. Imagínense que esa línea de hielo, si está adentro de la línea, todo lo que está en hielo se va a evaporar. Y todo lo que está detrás de la línea, todo va a estar en forma sólida. So es más o menos como lo que sería el asteroid belt en el sistema solar, porque los planetas después de Júpiter, o sea, Júpiter en adelante son icy planets. Entonces se presume que ellos se formaron dentro de la línea de hielo. Entonces es ese tipo de concepto que esta persona estaba trayendo en su estudio cuando detectaron agua en el disco interno con el James Webb. Y bueno, tiene implicaciones muy importantes y no tan solo con esto, pero también con el James Webb. Podemos estudiar también la morfología, podemos estudiar los vientos de fotoevaporación que les había mencionado anteriormente. Bueno, muchas cosas. Apenas están saliendo algunos papers, pero no han salido muchos acerca de discos protoplanetarios, pero esto es uno de ellos.
Y bueno, con esto quiero concluir la charla de que estudiar procesos de formación de planeta y evolución del disco no es cosa fácil. Hay muchas cosas pasando a la misma vez. Vemos que todos los discos tienen una morfología diferente, aunque muchos de ellos tienen características muy similares. Nosotros tenemos que estudiarlo individual y a diferente, y eso también va a depender en qué región de formación de estrellas se encuentren en la galaxia. Así que nada, hasta ahora lo que hemos podido hacer es estudiar cada uno de los procesos individuales y no ha sido hasta hace poco que estamos poco a poco incorporando dos procesos físicos a la vez, tres procesos físicos a la vez, porque también tenemos que tener en consideración que estos son procesos que son bien costosos computacionalmente y no todavía, o sea, y que sea así requiere de muchas supercomputadoras que no necesariamente todos tienen acceso a hacer. Así que es bastante difícil en ese sentido, pero poco a poco estamos llegando a esa convergencia, a crear modelos que sean un poco más consistentes con otros procesos también físicos. Así que, bueno, espero que hayan aprendido algo y, bueno, feliz de contestar alguna pregunta que tengan.